Buenos días, tardes o noches, profesor Walter Antonio Hualpa Gutiérrez. Mi nombre es Matías Alberto Gabriel Benito. A mí me toca hablar sobre la parte del fundamento teórico. Bueno, como dice el PPT, el péndulo es un objeto que oscila hacia adelante y hacia atrás, bajo signo de gravedad. Varios científicos estudiaron el péndulo, pero el más reconocido es Galileo, que lo descubrió en 1583. Una de las utilidades del péndulo es en los relojes, que usan el péndulo bate, que es un periodo de 2 segundos. Bueno, como habíamos dicho hace poco, el periodo es el tiempo que tarda en completar un ciclo de oscilación. En el péndulo bate es de 2 segundos. El periodo también depende de la longitud y de la gravedad. En la Tierra, pues la gravedad no varía, a menos que te vayas a un lugar muy alto, como el Monte Everest, que ahí varía un poco la gravedad. Pero lo que más afecta es la longitud. Mientras más longitud, más periodo tiene tu péndulo. Bueno, la frecuencia es la inversa del periodo. Esto hay en número de oscilaciones completas que se realizan en un segundo. Bueno, el choque de péndulos. El choque de péndulos, depende de si es un choque elástico o inelástico. Por ejemplo, cuando es un choque elástico se conserva la energía. Cuando es un choque inelástico, la energía se pierde. Bueno, ese tema sobre los cálculos lo va a hablar mi otro compañero. Bueno, esto es importante, la altura final del choque de los péndulos. Cuando un péndulo se deja caer de cierto ángulo, llega con una velocidad, y esa velocidad va a ser la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la longitud por 1 menos coseno del ángulo, pero en nuestro experimento es 60 grados. Bueno, en los choques y colisiones, cuando los dos cuerpos interactúan rápidamente, cuando es un choque elástico, que es el que se va a tratar ahora, la conservación de la energía es constante. La energía, el momento lineal al inicio y al final son iguales. Cuando la variación de energía es cero, es elástica. Cuando la variación de energía es menor a cero, es inelástica. O de primera clase, cuando la variación de energía es mayor a cero, es inelástica, o de segunda clase. Bueno, en un choque elástico frontal, el momentum lineal se conserva por ser un choque de variación de energía igual a cero. Y las velocidades finales se calculan así, como lo tenemos en la pantalla. Y esto se va a utilizar para los cálculos, que eso lo va a hacer mi compañero. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Inocente Ventura Leonardo y procederé a explicar sobre los 3 casos de los choques en los péndulos. Bien, empecemos con el primer caso. En este caso, ambas masas, M1 y M2, son iguales. Bien, veamos ahora una pequeña animación que nos muestra cómo sería este tipo de choque. Bien, en la animación pudimos ver que la masa 1 en un principio estaba en reposo, por lo tanto velocidad 1 es igual a 0. Y la masa 2 tenía una velocidad que hacía que se dirija hacia la masa 1. Ok, después del choque vemos que la masa 2 queda en reposo, por lo tanto la velocidad 2', que es la velocidad de la masa 2 después del choque, es igual a 0. Y la masa 1 se mueve con la misma velocidad que tenía la masa 2 en un principio. O sea que la velocidad 1', que es la velocidad de la masa 1 después del choque, es la misma que la velocidad que tenía la masa 2 en un principio, que era v2. Bien, bueno, aquí hay un pequeño texto que detalla lo que hemos dicho, que la velocidad 1' es negativa, es por eso que se va hacia la izquierda. La masa 1 se va hacia la izquierda después del choque. Y la velocidad 2', que es la velocidad de la masa 2 después del choque, es igual a 0, o sea, se queda en reposo. Después de la colisión, el cuerpo 1 se desplaza hacia la izquierda y el cuerpo 2 queda en reposo. Ok, aquí están las respectivas fórmulas para calcular la velocidad de la masa 1 después del choque y la velocidad de la masa 2 después del choque respectivamente, ambas en función de las masas m1, m2 y la velocidad de la masa 2 que tenía en un principio v2.
Bien, veamos ahora un caso específico en donde ambas masas son iguales a 5 kilogramos, la longitud de ambas cuerdas es de 1 metro y el ángulo que forman estas cuerdas en un principio es de 60 grados. Bueno, aquí reemplazando los datos en las fórmulas obtenemos que velocidad 1' es igual a la velocidad 2. Y esto es lo mismo que dijimos hace un momento, en que la velocidad de la masa 1 después del choque es igual a la velocidad de la masa 2 que tenía en un principio. Ok, y bueno, en la fórmula reemplazando los datos podemos calcular V2, que es la velocidad que tenía en un principio la masa 2, que es de 3,132 metros por segundo. Ok, aquí recalca lo que hemos dicho en un principio, que la velocidad de la masa 2 después del choque es 0 y la velocidad masa 1 en un principio es 0. Y bueno, aquí la velocidad 1' sería lo mismo que la velocidad 2, por lo tanto también es 3,132 metros por segundo. Ok, aquí concluimos el primer caso y vamos ahora al caso 2. Ok, en el caso 2, la masa 1 es mayor que la masa 2. Veamos una animación para entender mejor este choque. Ok, como pudimos ver, en un principio la masa 1 está en reposo, por lo tanto la velocidad 1 es igual a 0. Ya, y la masa 2 en un principio se mueve en dirección a la masa 1, por lo tanto tendrá una velocidad 2. Bien, ahora después del choque, la masa 1 se mueve, pero no se mueve tanto como se mueve la masa 2 después del choque. Por lo tanto, la velocidad 1', que es la velocidad de la masa 1 después del choque, va a ser menor que la velocidad 2', que es la velocidad de la masa 2 después del choque. Esta distinción de velocidades se debe a que la masa 1 es más grande que la masa 2, es por eso que se mueve más lento después del choque. Ok, acá nos describe lo que acabamos de decir, que la velocidad 1', que es la velocidad de la masa 1 después del choque, es negativa, es por eso que se va hacia la izquierda. Y la velocidad 2', que es la velocidad de la masa 2 después del choque, es positiva, por lo tanto se va hacia la derecha. Después de la colisión, el cuerpo 1 se desplaza hacia la izquierda, mientras que el cuerpo 2 hacia la derecha. Solo que el cuerpo 1 se desplaza más lentamente que el cuerpo 2. Bien, acá están las respectivas ecuaciones para calcular velocidad 1' y velocidad 2' en función de las masas y la velocidad que tenía la masa 2 en un principio, que es V2. Bueno, aquí recalcamos que la velocidad de la masa 1 en un principio es 0. Ok, aquí hay un caso específico en donde la masa 1 es 8 kilos, la masa 2 es 5 kilos, la longitud de ambas cuerdas es 1 metro y el ángulo que forman estas en un principio es de 60 grados. Ok, utilizando estos datos, reemplazando en las fórmulas que vimos anteriormente, nos queda que la velocidad 2' es igual a la velocidad 2 por 3 sobre 13 y la velocidad 1' es igual a 10 sobre 13 por la velocidad 2. Y aquí, como vemos, recalcamos el hecho de que la velocidad de la masa 1 después del choque es más grande que la velocidad de la masa 2 después del choque. Velocidad 1' es mayor que velocidad 2'. Y bueno, la velocidad 2' es de 0,722 metros por segundo y la velocidad 1' es igual a 2,409 metros por segundo. Ok, aquí concluimos el segundo caso para pasar ahora al tercer caso. Sin antes mencionar que la velocidad 2, bueno, reemplazando los datos en la fórmula, es igual a 3,132 metros por segundo. Ok, ahora vamos con el tercer y último caso. En este caso, la masa 1 es menor que la masa 2. Veamos ahora una animación que nos detalla mejor este suceso, este choque.
Como vemos, antes del choque, la velocidad de la masa 1 era 0, por eso estaba en reposo, y la velocidad de la masa 2 hacía que ésta se dirija hacia la masa 1, haciendo un choque. Bien, luego del choque, tanto la masa 1 como la masa 2 se mueven hacia la izquierda, solamente que la masa 1, al tener menor masa que la masa 2, se mueve más allá, más lejos que la masa 2, porque es más ligera, tiene más velocidad que la masa 2. Pero ambos, como recalco, se mueven hacia la izquierda. Bien, aquí está un texto que nos detalla lo que acabamos de decir, que la velocidad, tanto la velocidad 1' como 2', que son las velocidades de la masa 1 y 2 después del choque respectivamente, son negativas, por ende ambas se van hacia la izquierda. Bien, después de la colisión los dos cuerpos van hacia la izquierda, acá ha habido un pequeño lapsus, se van hacia la izquierda. Bien, aquí están las respectivas fórmulas para poder hallar las velocidades de la masa 1 y 2 después del choque respectivamente, en función de las masas m1, m2 y de la velocidad que tenía la masa 2 en un principio. Bien, ahora veamos un caso específico en donde la masa 1 es de 5 kilos y la masa 2 es de 8 kilos. Bueno, acá se nos faltó, pero también debería decir que la longitud de ambas cuerdas es de 1 metro. Y bueno, que el ángulo, como en todos los casos, el ángulo que forma ambas cuerdas en un principio es de 60 grados. Bien, acá podemos ver que la velocidad de la masa 1 después del choque es 16/13 por la velocidad 2, mientras que la velocidad 2', que es la velocidad de la masa 2 después del choque, es de 3/13 por v2. Y aquí podemos ver que la velocidad de la masa 2 después del choque es menor que la velocidad de la masa 1 después del choque. O sea que la masa 1 después del choque se mueve más rápido, y esto es debido a que tiene una masa menor que la masa 2. Es más ligera, por eso se mueve más rápido. Bien, y bueno, también casi se me olvida que la velocidad 1' es de 3,854 metros por segundo y la velocidad 2' es igual a 0,722 metros por segundo. Bueno, estos datos los podemos obtener gracias a reemplazar los datos del caso específico en las fórmulas. Bueno, y también que la velocidad 2 es igual a 3,132 metros por segundo, como en todos los casos. Ahora sí, muchas gracias. En las conclusiones se puede ver la importancia de la experiencia práctica. Este experimento nos está proporcionando una comprensión muy tangible sobre estos principios físicos que estudiamos, como la conservación de la energía y el momento. Esta observación, o sobre todo este experimento, nos permite consolidar estos conceptos. Ahora, en otra conclusión se ven las aplicaciones en la vida real, porque estos principios que vemos nos permite darle uso en estas diversas áreas como la ingeniería, la construcción de relojes y la sismología. También la variabilidad de los resultados. Se ve cómo se varía el choque según las masas de los péndulos, que sugiere que esto en un sistema de físicos reales. Estas condiciones iniciales y las propiedades de los objetos pueden influir significativamente en el resultado. Sobre la relevancia educativa, estos experimentos, como ya se dijo, hacen consolidar estos conceptos, ayudando a la educación científica y así fomentar un pensamiento crítico y la curiosidad. En las interacciones de las fuerzas, el experimento también ilustra cómo las fuerzas de interacción entre los cuerpos, en este caso los péndulos, afectan su movimiento. Bueno, esto se ve cuando ocurren los choques, como por variar la masa, algunos se mueven más, menos, en direcciones iguales o opuestas. Aquí están nuestras referencias y el software que usamos fue el Modelus. Gracias.